Bienvenido a mi canal de YouTube Real Data Hero para presentar, introducir y explicar mis análisis y gráficos sobre datos públicos relacionados con la enfermedad COVID-19 que pongo a disposición para su descarga en mi canal de Telegram. Este video es el primero de la nueva categoría Números Plus. Va más allá del análisis del desarrollo particular de Seychelles para centrarse en la vacunación. Aquí contrastaré las recomendaciones y explicaciones del Ministerio de Sanidad de Seychelles, el Instituto Robert Koch y la Oficina Federal de Salud Pública de Suiza. Además, hay una mirada muy emocionante a la historia médica del control de las pandemias, utilizando la viruela y la poliomielitis como ejemplos, así como un estado provisional de nuestra evaluación de los informes de lesiones por vacunas de la base de datos europea de sospechas de reacciones adversas a los medicamentos, EMA, y el Instituto Paul Ehrlich. Me gustaría agradecerles su gran interés en mis presentaciones y sus preparativos correspondientes. El objetivo de mi trabajo es contribuir a desentrañar la enorme avalancha de información salpicada de muchos mensajes altamente emocionales. La visión actual de las Seychelles casi transmite sensaciones de vacaciones. Evaluemos la situación de forma racional y prudente como contribución a una orientación prudente para el futuro de nuestros hijos. En primer lugar, me gustaría consultar los datos clave de COVID-19 con nuestro sitio web de datos clave de COVID-19 en la URL corona-carten.com. Encontramos a Seychelles como un diminuto punto amarillo claro frente a la costa africana en el Océano Índico. La población de 97.741 habitantes corresponde aproximadamente a la del distrito de Frisia. En Frisia, de los 1.572 casos con una prueba PCR positiva, 40 han muerto desde el inicio de la pandemia, en comparación con las 28 muertes de los 6.373 casos en Seychelles. La tasa de mortalidad por casos en el estado de Frisia es, por tanto, 5,8 veces superior a la de las Seychelles. Veamos ahora la cronología en las Seychelles y lo que resulta especialmente interesante de la situación allí. En la diapositiva, hasta el cambio del año 2020-2021, solo vemos barras azules dispersas que indican el número de casos con un valor máximo de 59 casos en la semana 26. A partir del comienzo del nuevo año, el aumento repentino del número de casos da una indicación de un nuevo desarrollo. Lamentablemente, no hay información disponible para Seychelles sobre las cifras semanales de pruebas para verificar cómo se ha respondido a la nueva situación en términos de actividad de pruebas. Lo que podemos observar más de cerca es el fuerte aumento de la cobertura de vacunación hasta el 61,8% actual, que se acerca al objetivo deseado de la llamada inmunidad de rebaño provocada por la vacunación. A este respecto, se plantea la cuestión de si se pueden observar los efectos de la vacunación en la incidencia de infección. En comparación, la tasa de vacunación de la segunda vacunación en el distrito de Frisia es actualmente solo del 8,21%. En Seychelles, durante la fase de la campaña de vacunación, el número de casos es significativamente mayor que el del 2020. El año pasado solo se registraron 297 pruebas positivas, mientras que desde la primera semana de enero de este año se han registrado 7.875 casos. Lamentablemente, como no se puede establecer ninguna relación con el número de pruebas, se puede sospechar de un cambio en la estrategia de pruebas, pero no se puede demostrar que sea la causa. Recientemente, se registraron cifras récord de 500 nuevos casos el 3 de mayo, y 1.799 casos el 10 de mayo. No se puede reconocer aquí una calma en la incidencia de la infección en el contexto del avance de la campaña de vacunación, sino que se dibuja un panorama opuesto. La diapositiva 7 muestra ahora las muertes atribuidas a COVID-19 con prueba positiva. No se registraron muertes en todo el año 2020. La primera se registra el 4 de enero, y la campaña de vacunación se inicia después de que se registraran 3 muertes. En el primer trimestre del 2021 no se prevé ningún cambio de tendencia durante la campaña de vacunación.
Teniendo en cuenta que en las Seychelles se registra la tasa de vacunación más alta del mundo, me gustaría plantear la cuestión de si la cobertura de vacunación alcanzada por la población no debería utilizarse para la investigación científica sobre el efecto protector alcanzado y la seguridad de las vacunas. Debido a la insularidad adicional y a las claras restricciones de viaje, se trata de un lugar autónomo cerrado casi ideal, por lo que se podrían obtener importantes hallazgos que, en última instancia, beneficiarían a la salud y a la seguridad mundiales. Mucha gente tiene puestas sus esperanzas en la vacunación, por lo que unos datos válidos para educar de forma transparente a la población mundial tendrían un valor incalculable. De las primeras curvas ya estaba claro que en las Seychelles se inició el 10 de enero una vacunación sistemática de toda la población, también en relación con las muertes individuales, en respuesta a las pruebas positivas que se produjeron a principios de año. El informe detallado de vacunación del Ministerio de Sanidad se publica diariamente. El 5 de mayo, el 70,1% de la población había sido vacunada una vez y el 61,8% dos veces, mientras que en Frisia la tasa de cobertura de vacunación es actualmente del 8,21%. La estrategia en Alemania apunta a una inmunización gradual y uniforme en todo el país, mientras que la vacunación rápida de toda la población está surgiendo en las Seychelles. La opción de vacunar rápidamente a los estados especialmente afectados a un ritmo elevado, similar al de las Seychelles, aún no se ha considerado en la planificación en Alemania. En vista de la afirmación optimista del canciller de que las personas vacunadas ya no participan en el proceso de infección, sería posible tranquilizar a los estados con una incidencia especialmente alta mediante programas de vacunación prioritarios y específicos y, al mismo tiempo, obtener información valiosa sobre la eficacia del concepto. A la vista del informe de vacunación, hasta ahora solo se han utilizado dos vacunas diferentes en Seychelles. La vacuna de Sinopharm se basa en un mecanismo de acción convencional, como la vacuna de ARNM Covishield de AstraZeneca, que también es la preferida en la India. En su página web de vacunación, el Ministerio de Sanidad hace promesas muy generales sobre la eficacia, que de esta forma probablemente pretenden ser un estímulo. No se ofrecen antecedentes científicos ni una referencia a la situación del estudio que condujo a la aprobación de las vacunas. El sello de la OMS probablemente pretende generar más confianza. La siguiente sección trata de la información sobre la vacunación COVID-19 en Alemania y Suiza. La diapositiva 11 muestra información seleccionada del RKI sobre la vacunación. Presentaré las declaraciones del RKI sin comentarios. Cita. La vacuna COVID-19 disponible desde finales del 2020 tiene un papel clave en la lucha contra la pandemia de SARS-CoV-2. Las 4 vacunas contra el COVID-19 actualmente autorizadas en la Unión Europea o en Alemania han demostrado ser altamente protectoras contra la enfermedad grave del COVID-19. La revisión sistemática publicada en el Boletín Epidemiológico 19-2021 aborda la cuestión de hasta qué punto las personas vacunadas pueden seguir infectándose con el SARS-CoV-2 al entrar en contacto con él y posiblemente infectar a otras personas. En conjunto, los datos disponibles sugieren que la vacunación con COVID-19 reduce significativamente la transmisión viral y que los individuos totalmente vacunados ya no desempeñan un papel significativo en la epidemiología de la enfermedad. Fin de la cita. El gráfico del boletín epidemiológico al que se refiere el párrafo citado pretende visualizar el principio de actuación para reducir las muertes, las hospitalizaciones y la gravedad del curso. No se enumeran las cifras o los estudios científicos que respaldan la magnitud de la reducción de los síntomas indicada. Cita número 2 del boletín epidemiológico. Para las 4 vacunas actualmente autorizadas en la Unión Europea o en Alemania, Comirnaty de BioNTech Pfizer, COVID-19 vacuna Moderna, Paxzervria de AstraZeneca, COVID-19 vacuna de Janssen, ya se ha demostrado una alta eficacia protectora de al menos el 80% contra la enfermedad grave por COVID-19 en los estudios de registro o en estudios observacionales no aleatorizados realizados posteriormente. Fin de la cita. Me gustaría señalar que los estudios aleatorios se consideran un estándar de calidad necesario para los artículos científicos. El valor del 80% dado aquí podría ser el fondo del gráfico mostrado antes.
La diapositiva 12 muestra extractos de la información proporcionada por el FOPH, Oficina Federal de Salud Pública, en Suiza sobre el tema de la vacunación. El bloque de texto de la izquierda muestra los objetivos de la vacunación en el contexto de los peligros y riesgos de la enfermedad de COVID-19. Quiero destacar la mencionada tasa de mortalidad de casos del 1%. Esto se utilizará más adelante en la comparación histórica. El bloque de texto de la derecha es, en definitiva, un alegato general a favor del beneficio general atribuido a las vacunas contra las enfermedades transmisibles. Se hace referencia a la protección de los vacunados e indirectamente también de los no vacunados. En la parte inferior se puede ver una tabla con las vacunas aprobadas en Suiza y el estado del procedimiento de aprobación. En Suiza, frente a las 4 vacunas aprobadas en Alemania, solo están aprobadas actualmente 2 vacunas denominadas de ARNM, del fabricante alemán Pfizer-BioNTech, y la vacuna de la empresa Moderna de Estados Unidos. La edad de aprobación es de 16 y 18 años respectivamente. Un mensaje sorprendente aparece en el informe. Cito: sorprendentemente, no encontramos ningún documento revisado por pares sobre el ensayo clínico de fase 3 de la vacuna COVID-19 de Janssen. Fin de la cita. Me gustaría señalar que las vacunas generalmente tienen que pasar por un proceso de aprobación de 3 fases para ser aprobadas. No voy a entrar aquí en las afirmaciones de eficacia y los estudios subyacentes en el proceso de aprobación. La evaluación la llevan a cabo las autoridades responsables de la concesión de licencias. La EMA es responsable de ello en toda Europa. Si la Oficina Federal de Salud Pública, FOPH, de Suiza asume la especificación del fabricante de 2 dosis de vacuna para 4 de las 5 vacunas, me gustaría discutir brevemente la declaración del presidente de Pfizer, Albert Bourla, en la diapositiva 13, que considera necesaria una tercera inyección como refuerzo y luego una vacunación anual. No está claro si esta afirmación se basa en estudios científicos recientes o si también habría que tener en cuenta los intereses de las empresas. Las variantes o cepas son consideradas por él como esenciales. El uso de vacunas y la planificación de campañas de vacunación exhaustivas deben basarse en un análisis de riesgos y beneficios. Esto incluye una evaluación de los riesgos para los distintos grupos de población. Debe prestarse especial atención a las personas con problemas de salud previos, pero sobre todo a los niños, para los que los efectos secundarios podrían tener consecuencias de por vida y deterioros durante la fase crucial de su desarrollo físico, mental y psicológico. Dado que la Oficina Federal de Estadística de Suiza documenta con especial cuidado la enfermedad COVID-19 en todos los grupos de edad, en la diapositiva 16 presento en primer lugar la proporción de los 2 grupos de edad más jóvenes, de 0 a 9 años y de 10 a 19 años, en el número de casos con una prueba positiva. La curva rosa representa las muertes con una prueba PCR positiva. Es fácil ver las 2 ondas en la curva. Es interesante que las cifras de casos de los 2 grupos de edad más jóvenes muestren sus mínimos en la zona de estas olas y luego aumenten significativamente. Esto puede asociarse a un aumento significativo del número de pruebas realizadas. Desde mi punto de vista, la diapositiva 16 no necesita ninguna interpretación adicional con respecto a si los 2 grupos de edad se ven afectados por cursos graves y fatales de COVID-19. Se muestran las 3 muertes totales documentadas atribuidas a COVID-19 en estos grupos de edad hasta la fecha. Un área de la ciencia médica tal vez injustamente descuidada en relación con la gestión de las pandemias es la historia de la medicina, que puede proporcionar numerosos ejemplos, especialmente en lo que respecta a las estrategias de gestión. Me gustaría hablar de 2 enfermedades que históricamente causaron miedo y terror a través de cursos particularmente graves y dramáticos y que se consideran ejemplos particularmente exitosos de programas de vacunación integral: la polio o poliomielitis y la viruela. En los medios de comunicación se pueden encontrar informes contradictorios sobre la poliomielitis que informan de que la cruel enfermedad mortal ha vuelto a Europa. En cambio, el Instituto Robert Koch y otros medios de comunicación hablan de que está en vías de extinción. La descripción de la enfermedad en el portal médico online habla de una enfermedad viral. Cita: la mayoría de los enfermos no tienen síntomas o solo los tienen de forma leve. En algunas personas, sin embargo, la polio toma un curso severo que puede llevar a una parálisis que amenaza la vida y otros daños permanentes.
También es posible que se produzcan daños tardíos muchos años después de la infección. En el pasado, la enfermedad había provocado repetidamente epidemias y muchas muertes. Fin de la cita. La poliomielitis tuvo un pico en los años 50 y 60 en la Alemania, con hasta 10.000 casos. Sorprendentemente repentino, pero aclamado como un gran éxito, es el abrupto descenso de los casos registrados inmediatamente después de que la Ley Federal de Enfermedades Epidémicas introdujera las recomendaciones de vacunación contra la polio en 1961. Hasta 1997, la vacunación oral se realizaba con una vacuna viva. En 1990 se documentó el último caso en Alemania. La razón que se aduce para continuar con la recomendación de vacunación es la de prevenir una recurrencia causada por una falta de inmunidad. En la actualidad, muchos pediatras, aunque no todos, inyectan una vacuna total combinada, cuádruple, contra el tétanos, la poliomielitis, la tosferina y la difteria. Desde el principio de estos programas de vacunación también se formaron críticas a la vacunación. En relación con la poliomielitis, también se cuestiona la relación causal entre el virus y la enfermedad. Uno de ellos se refiere al amplio uso del DDT y a los síntomas de la intoxicación por DDT, que son absolutamente similares a los de la poliomielitis. Las ilustraciones proporcionan información sobre el uso irreflexivo del DDT, especialmente en los niños, a los que se rociaba con el veneno para protegerlos de los insectos. La base de datos de toxicología clínica informa de parálisis y muertes por envenenamiento con DDT. Los niños se vieron especialmente afectados porque el DDT se acumuló en el tejido graso y se absorbió en particular a través de la leche, que desempeña un papel especial en la dieta de los niños. Por supuesto, aquí hay una disputa sobre la causa de la enfermedad en la que no quiero intervenir de forma sentenciosa. Quizás la especialización en medicina sea incluso un problema en este caso para llegar a una valoración realmente válida. El virólogo presentará con orgullo su virus, que descubre en el contexto de un evento de enfermedad y que puede presentar al público con mucho esfuerzo, hecho visible bajo el microscopio electrónico. El toxicólogo y médico ambiental trata de examinar más de cerca el entorno de una enfermedad y, si es necesario, mide el estrés tóxico de los pacientes. Al igual que el virólogo, también se enfrenta a la decisiva y difícil tarea de demostrar que una sustancia tóxica encontrada es la causa de una enfermedad. En su enfoque, ambas disciplinas no deben perder de vista por completo al paciente afectado. Me gustaría reflejar estas reflexiones en los círculos de especialistas, para quizás hacer posibles nuevos conceptos de intercambio profesional, como se está iniciando con éxito en parte en los departamentos especializados en medicina holística de los grandes hospitales universitarios en forma de cooperación interdisciplinar. En la diapositiva 20 trato la enfermedad de la viruela, que debe considerarse como una de las grandes plagas con brotes epidémicos una y otra vez durante siglos. Les ahorraré aquí ilustraciones espeluznantes, como hice antes con la poliomielitis, pero tampoco ocultaré lo dramático de algunos informes. Por ejemplo, en un estudio sobre la viruela en el cantón de Berna en los siglos XVIII y XIX, los médicos relatan cómo tuvieron que acompañar a los niños indefensos afectados en una cruel lucha a muerte. Sin embargo, estos informes e imágenes se utilizan a menudo para persuadir a la gente de que tome la prometida y beneficiosa vacuna. Interesante para mí fue el también muy dramático informe sobre el último brote de viruela en Sauerland en 1970, del que no tengo ningún recuerdo a pesar de la proximidad a mi casa. Se lamentaron 4 muertes y se llevaron a cabo medidas de cuarentena con extrema coherencia, que fueron expresamente elogiadas por la OMS. Sin embargo, el pánico de la población llegó a impedir que los ciudadanos de la localidad afectada de Meschede llenaran sus tanques de gasolina en los alrededores por miedo a la infección. La curva de la derecha de la diapositiva describe el declive de la viruela en Suiza. A la izquierda, un informe de la Oficina de Salud del Estado de Baja Sajonia sobre la situación de la inmunidad y la evaluación de una posible amenaza de viruela en vista de una inmunidad básica completamente inadecuada en la población para la que la vacunación seguía siendo obligatoria hasta mediados de los años 70. Se estima que el peligro es muy alto, con una tasa de mortalidad del 30%. Le recuerdo el informe del FOPH en Suiza sobre el peligro que supone el COVID-19, que se calculó en un 1% de los afectados. Se dan razones explícitas de por qué se prescinde de la reintroducción de la vacunación. Cita:
¿Por qué no reintroducir la vacunación contra la viruela? La vacunación contra la viruela causó graves complicaciones y efectos secundarios durante los años de su aplicación. Se temía especialmente la llamada encefalitis, una inflamación del cerebro que a menudo era mortal o provocaba graves daños permanentes. Se produjo en aproximadamente 1 a 4 vacunados por 1 millón de vacunaciones. Fin de la cita. Debemos recordar la evaluación del riesgo de 1 a 4 daños graves o muertes por cada millón de vacunas. Las estadísticas presentadas públicamente que demuestran el éxito de las medidas de vacunación no deben ocultar el hecho de que muchos de estos programas se enfrentaron no solo a un sentimiento de euforia, sino también a críticas vehementes incluso del círculo de autoridades de renombre. Así, las declaraciones de estos expertos del año 1890 se leen casi como las actuales, teorías de conspiración, que en la actualidad ocupan gran parte de nuestros medios de comunicación. Me gustaría citar algunas declaraciones como ejemplo. La vacunación es mucho peor que la viruela. La vacunación provoca enfermedades mucho más peligrosas que la viruela. La vacunación puede causar la muerte. La salud pública se ha deteriorado desde la introducción de la vacunación obligatoria. La introducción de la vacunación obligatoria ha aumentado la tasa de mortalidad general. Aquí se despierta mi curiosidad estadística, porque las cifras que respaldan tales afirmaciones deberían desempeñar un papel importante en el debate en interés de la salud pública. Un aspecto similar se menciona en la siguiente declaración. Allí donde se ha suprimido la vacunación obligatoria, la mortalidad infantil ha disminuido. Los vacunadores no son responsables de los daños causados por la vacunación. En este punto hay que tener en cuenta la normativa vigente en materia de responsabilidad por los daños causados por la vacuna COVID-19. La vacunación es tan peligrosa y sin embargo la viruela es tan fácil de curar. Como siempre, el documento PDF adjunto en mi canal de Telegram ofrece una visión en profundidad de las fuentes. Mi grupo de investigación estudia detenidamente los informes de seguridad de la Agencia Europea de Medicamentos, EMA, analizados en comparación con numerosas agencias nacionales de notificación de reacciones adversas a los medicamentos. La diapositiva 23 muestra a la derecha una selección de los organismos nacionales competentes responsables de notificar las reacciones adversas a la vacunación. La lista completa se encuentra en el sitio web de la EMA. Las cifras están vinculadas a los sitios web en el documento PDF. A la izquierda aparecen la Agencia Europea de Registro, EMA, y el Instituto Paul Ehrlich, que ha desarrollado una app de notificación para Alemania para un estudio observacional en el que participó un porcentaje muy alto de personas vacunadas. La EMA registra los informes para cada vacuna individual y publica los resultados en forma de tablas individuales de Excel. El Instituto Paul Ehrlich publica sus informes de seguridad a intervalos irregulares, que hemos analizado con el mismo cuidado y comparado con los datos de la EMA. El gráfico de barras de la diapositiva 24 ilustra la situación de las notificaciones nacionales y centrales a la EMA, con claras diferencias, a excepción de los Países Bajos. Solo cabe suponer que los retrasos en la presentación de informes son el factor decisivo en este caso. El formulario de notificación del Instituto Paul Ehrlich sobre reacciones a la vacunación hace algunas especificaciones sobre las complicaciones notificables, que he ampliado en la diapositiva 25 del formulario. Además de los síntomas individuales que se destacan como una reacción común a la vacunación, el último párrafo se refiere al hecho de que también, cito, los síntomas de la enfermedad que se basan obviamente en una causa distinta de la vacunación, fin de la cita, no hay obligación de notificarlas. Dejo la interpretación de esta restricción informativa al observador, como ya hace el Instituto Paul Ehrlich. El informe de seguridad de la EMA con fecha del 7 de mayo informa de 404.555 acontecimientos adversos notificados y de 6.786 muertes asociadas a las vacunas COVID-19. La base de datos recoge casos de toda Europa y se protege en su descargo de responsabilidad, afirmando que el informe no confirma un vínculo fáctico y refleja la opinión del informador. Los médicos, los terapeutas, pero también las personas afectadas pueden informar de los problemas en Alemania,
por ejemplo, a través de la aplicación SafeVac. El gráfico de la derecha de la diapositiva muestra el curso temporal de los informes relacionados con las vacunas individuales, que consecuentemente muestra un aumento debido al creciente número de vacunaciones realizadas. El cuadro de la izquierda muestra el número de casos sospechosos notificados de incidentes especialmente graves para una selección de 20 categorías de notificación grave, con los porcentajes de las vacunas individuales. Debido a la falta de información sobre el número de dosis de las vacunas individuales, el importe de estas acciones solo se muestra en relación con el número de informes. Una complicación especialmente frecuente de la vacunación es la trombosis, que a veces da lugar a complicaciones graves y muertes, como la trombosis venosa cerebral, que ha llevado en repetidas ocasiones a la vacuna de AstraZeneca a los medios de comunicación y ha llevado a restringir su uso en determinados grupos de edad. Algunos países como Dinamarca y Suiza la han excluido actualmente de sus programas de vacunación. El informe suizo de la autoridad competente Swissmedic proporciona información sobre la evaluación del riesgo de cursos graves y de muertes después de la vacunación. La proporción de muertes notificadas con respecto al número de personas vacunadas es del 0,008% para 76 personas fallecidas. La evaluación del riesgo de Swissmedic del perfil beneficio-riesgo dice: los informes de eventos adversos recibidos y analizados hasta ahora no cambian el perfil positivo de beneficios y riesgos de las vacunas COVID-19 utilizadas en Suiza. Fin de la cita. Para los espectadores interesados, he calculado la evaluación del riesgo de la Oficina de Salud del Estado de Baja Sajonia, que, a la vista de la inadecuada protección contra la infección de la viruela y de un riesgo de mortalidad del 30%, argumentó, sin embargo, en contra de la vacunación de 1 a 4 casos de riesgo por cada millón de vacunaciones al 0,0004%. Incluso con esta comparación no estoy haciendo una valoración. Quizás no se han publicado todas las razones utilizadas para la valoración de Swissmedic en su totalidad. En los temas, a veces muy cargados de emociones y opiniones encontradas que se han tratado, no me interesa ahondar en acusaciones o guerras de opiniones. Solo si se abordan las controversias y los problemas y se señalan sus antecedentes, se podrá encontrar una salida a las posibles contradicciones y desacuerdos para las numerosas personas afectadas. En particular, hay que utilizar recursos racionales y científicos y no guerras de opinión, que conducen al endurecimiento y no a las soluciones, sobre todo en el caso de un problema tan global como la pandemia declarada. El ejemplo de las Seychelles, que se mencionó en primer lugar, podría aportar importantes conocimientos al respecto mediante estudios minuciosos. Si las diapositivas mostradas le han despertado la curiosidad por los temas, me gustaría animarle, como siempre, a que investigue por su cuenta. En mi grupo de Telegram, el PDF está disponible para su uso gratuito y en el grupo de discusión existe la posibilidad de un mayor intercambio. Espero que mis explicaciones hayan sido esclarecedoras y que haya conseguido mostrar una imagen precisa de la situación y también situar en el contexto adecuado los aspectos médicos que van más allá de las interpretaciones puramente estadísticas. Este video se publicará próximamente en otros 4 idiomas. Me gustaría expresar mi gratitud por el apoyo con las traducciones y grabaciones en inglés, francés, italiano y español. Si te gusta este video y mi trabajo, dame un like, suscríbete a mi canal y únete al grupo de Telegram Real Hero para recibir futuras actualizaciones y videos. También encontrará mucha información complementaria. También se publicarán allí más temas y datos internacionales.